Para mí un gusto compartir esta jornada de capacitación con el Instituto, el Centro de Capacitación Reflejar. Un tema que se me ha pedido que desarrolle en esta reunión tiene que ver dentro de los procesos ambientales con un aspecto que me parece central, que es el mandato que la Constitución da a los jueces en particular, en general a todas las autoridades, de proveer a la protección de este derecho y cómo este mandato constitucional, introducido en la cláusula ambiental del artículo 41, impacta sobre los procesos ambientales. Este es un tema que me parece central porque me parece que es característico, propio, diferenciador de un proceso ambiental en relación con cualquier otro tipo de proceso, fundamentalmente en donde están en juego derechos de incidencia colectiva en general, pero en particular el tema ambiental. La cláusula ambiental introducida en el año 1994 en la Constitución, en la reforma de ese año, en el capítulo de Nuevos Derechos y Garantías, tiene una particularidad muy importante. Podría ser nada más que una cláusula que consagre el derecho, un nuevo derecho, con una mayor o menor extensión en su contenido, con unas aristas, con unas particularidades, con un contorno muy especial. Podría haberlo sido más reducido, más amplio. Recordemos, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Entonces, en lo que hace al contenido del derecho, fíjense cómo aparece ahí un paradigma ambiental, que es el paradigma constitucional a mi modo de ver, que es el del desarrollo humano, vinculado con el concepto de desarrollo sustentable, con todas las particularidades que tienen estos dos paradigmas, tanto el del desarrollo humano, con una misión antropocéntrica, como el desarrollo sustentable fundado en la idea de la solidaridad, el valor de la solidaridad como un tema central que aparece en las características de estos nuevos derechos de incidencia colectiva. Pero a continuación viene y tienen también el deber de preservar. Es decir, el derecho al ambiente es un derecho de ver. No hay tantos deberes constitucionales en la Constitución, como ustedes lo saben, y este derecho de ver de alguna forma es como la contracara, o como dos fases de una misma moneda de este criterio que estableció el constituyente en relación con la solidaridad, muy similar al que se da, por ejemplo, que se dio ya en los derechos de primera generación, los derechos humanos civiles y políticos, fundamentalmente los políticos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho al sufragio. Como ustedes saben, nuestra constitución de la reforma del año 1938 constitucionalizó lo que ya era una obligación legal desde la ley Sáenz Peña en lo que hace al derecho al sufragio. Acá estamos en presencia de un derecho y un deber de preservación ambiental que impacta, que alcanza a todos los habitantes. A continuación, para completar el contenido de este derecho, fíjense en lo que algunos autores han llamado el proceso de constitucionalización del derecho privado, del derecho civil, viene una obligación de recomposición, una obligación constitucional. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, con las características que tiene la idea de la recomposición, que abreva en varios principios propios del derecho ambiental, como es el principio preventivo, el principio precautorio. No es tema nuestro hoy extenderlo, pero quiero tenerlo también como presente al momento de señalar el objeto central de nuestra disertación. Tenemos un derecho y un deber, subrayo lo del deber, y tenemos una obligación de recomposición con carácter prioritario del daño ambiental según lo establezca la ley. Ahí nos podemos referir tanto a lo que ha consagrado la Ley General del Ambiente en materia de daño ambiental colectivo como una ley especial en el año 2002, o como lo que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a partir de agosto del año 2015 ha incorporado en materia ambiental, por ejemplo, las acciones preventivas. Ahora, a continuación de este primer párrafo viene algo que me parece central, que se repite también en la cláusula del artículo 42 en relación con otro derecho de incidencia colectiva como es la protección de los consumidores y usuarios. Las autoridades, dice este segundo párrafo, así arranca, las autoridades deben proveer a la protección de este derecho. Primera cuestión, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje
muy propio del lenguaje constitucional, si se quiere. Proveer a la protección de este derecho nos recuerda el de proveer a la defensa común o al bienestar general, o el de promover el bienestar general, por ejemplo, contenido ya en el preámbulo histórico de 1853. Pero esto es una obligación, esto es un mandato, esto es un deber adicional al deber que tenemos todos los habitantes de proveer a la protección de este derecho, en virtud de ese criterio axiológico que marcábamos al inicio, el criterio de la solidaridad, el valor de la solidaridad con el que se completa, a mi modo de ver, como un derecho humano de tercera generación, la trilogía axiológica, si se quiere, clásica del constitucionalismo desde sus orígenes. Ahora bien, ¿quiénes son las autoridades que deben proveer a este derecho? Insisto, como un deber recargado, reforzado, al que tenemos todos de preservación ambiental. Y ahí uno puede decir, al principio pueden ser nada más que los poderes políticos, puede ser el poder ejecutivo, puede ser el poder legislativo al momento de sancionar, por ejemplo, las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, como manda la misma cláusula ambiental, o el poder ejecutivo al llevar adelante las políticas públicas en un marco de concertación, como se da en nuestro sistema federal, por cuanto en general la cuestión ambiental es una facultad concurrente entre la nación y las provincias. Digo, puede ser tanto el Ejecutivo como el Legislativo, eso está claro. Ahora, ¿y al Poder Judicial? Yo entiendo perfectamente que esto alcanza también al Poder Judicial. Insisto, el mandato constitucional de proveer a la protección del derecho nos alcanza a todos como jueces. Por supuesto, también al Ministerio Público Fiscal, además está decirlo, dada la particular naturaleza que tiene este instituto desde la reforma del 94, a partir de su incorporación en el capítulo referido justamente al Poder Judicial. Ahora bien, alcanza, decía, a los poderes políticos y también al Poder Judicial. ¿De qué forma impacta este mandato? Y fijémonos en varias cuestiones. Como ustedes saben, hay dos grandes corrientes desde el punto de vista procesal, dos grandes líneas, si se quiere, doctrinarias. Por una parte, el activismo, toda la escuela jurídica de La Plata, con Morelo, Hitters, Berizonce, Gossaini a la cabeza. Esa tendiente, esa línea tendiente a una actividad fuerte del juez en el proceso en general, ¿eh? Más comprometido, si se quiere, con la justicia social, por ejemplo, lo señala así Gossaini. Morelo hacía mucho más énfasis en lo que tiene que ver con el rol del juez en la implementación de valores centrales desde el punto de vista del ideario de una sociedad, no solamente la de la conducción del proceso. De alguna forma, no digo que se contrapone, pero sí se refleja en una mirada distinta, más restrictiva del rol del juez, que era la corriente garantista, ¿no? La corriente fundamentalmente con centro en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, con el maestro Alvarado Belloso, fundamentalmente. Estas dos corrientes, estas dos miradas procesales, la del activismo y la del garantismo, que hace en el caso de la mirada del juez garantista una mirada de un juez exclusivamente como un árbitro entre las partes, que cercena en gran medida el rol del juez de oficio, el rol del juez más involucrado en el expediente y que lo limita a una dirección del proceso que impulsan fundamentalmente las partes. De alguna forma me parece que esta doble mirada entra en crisis cuando nos encontramos frente a derechos de incidencia colectiva. ¿Por qué digo esto? En lo personal, yo escribo muy fuertemente a la teoría garantista. La escribo muy convencido, si se quiere, del papel que tiene que jugar el juez dentro de un proceso, más que nada como un árbitro y no como un actor central, si se quiere, del proceso. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando lo que están en juego son derechos de incidencia colectiva? ¿Y qué hacemos en particular cuando nos encontramos frente a un derecho, como es el derecho ambiental, desde su incorporación en la cláusula constitucional de la reforma del año 1994, con este perfil, con esta mirada, que nos hace a los jueces que debamos, por ejemplo,
proveer a la protección de este derecho con este alcance: preservar la diversidad biológica, preservar el patrimonio natural y cultural, proveer todo lo conducente a la utilización racional de los recursos naturales y, sobre todo, dos elementos que me parecen centrales: brindar a todos los habitantes información y educación ambiental, dos herramientas centrales que hacen de la democracia participativa. Creo que más allá de la mirada doctrinaria que uno tenga a favor del activismo, a favor del garantismo, me parece como inevitable en un proceso ambiental un rol de un juez más activo. Es decir, como que el activismo es acá la regla y el garantismo es un poco la excepción. Desde la mirada, insisto, doctrinaria, desde la mirada exclusivamente de la perspectiva en la que el juez debe encarar el proceso. Y esto se refleja en muchos aspectos. Se refleja, por ejemplo, como señalaba antes, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Me parece que en materia de legitimación procesal, los jueces inevitablemente tenemos que tener, en materia ambiental, una mirada amplia, ni qué decir cuando están en juego, aparte, cuestiones vinculadas con peligros de emergencias ambientales, ¿no? Pero la legitimación procesal debe ser naturalmente amplia. En lo personal, yo soy de los que ascribo una mirada amplia de la legitimación del amparo colectivo reconocido por el artículo 43, segundo párrafo, en la reforma 94, como garantía de este derecho. No nos olvidemos, la garantía en el sentido de como la definía Joaquín B. González es ni más ni menos que el remedio procedimental apto para la protección de un derecho. Y el constituyente del 94 puso como garantía regia en materia de estos derechos de incidencia colectiva el amparo colectivo, como señalábamos antes, con 3 legitimados en el segundo párrafo del artículo 43, el afectado, el defensor del pueblo y las organizaciones no gubernamentales. No me voy a extender demasiado esto, pero entiendo que la legitimación amplia en lo que hace al acceso a la justicia es una de las llaves que debe tener el juez, sobre todo en la entrada. En el medio, en el proceso, la valoración que implica una valoración de la cual en alguna forma el juez también está comprometido. Está comprometido, primero hasta por un propio interés, si se quiere. ¿Por qué? Porque el derecho al medio ambiente, en alguna forma, él es titular de una cuota aparte para apelar a la teoría de los intereses difusos colectivos, de una cuota parte de ese gran bien colectivo que es el ambiente, de ese bien público, como lo define el Código Civil, que es el ambiente. Pero también, no solamente por esto, sino porque, insisto, está en cabeza un deber de preservación ambiental que nos alcanza a todos, subrayado por este mandato de proveer a la protección de este derecho. Esto es lo que hace al acceso a la justicia. Y en el medio, digo, el rol del juez es el mismo rol, si se quiere, distante que tiene la mirada garantista. Creo que inevitablemente acá tenemos que darnos cuenta que esto nos impone un nuevo compromiso, una nueva realidad, una nueva mirada sobre el proceso. Y esto va a impactar, por supuesto, también al momento de resolver ni más ni menos que cuestiones como las probatorias, por ejemplo, el carácter obligatorio, vinculante que tienen los informes técnicos en virtud de la Ley General del Ambiente cuando estamos en un proceso ambiental, que de alguna forma reemplaza la mirada que normalmente tenemos en esta cuestión los jueces al momento de la evaluación de la prueba. No nos olvidemos que acá el rol fundamental que tienen los informes técnicos conforme la ley 25685. Y ni qué decir al final, donde muchas de nuestras decisiones van a tener que inevitablemente tener una mirada que pueda llegar a exceder el interés de las partes, porque estamos hablando, insisto, de un derecho público subjetivo de naturaleza colectiva, un derecho de incidencia colectiva. Si esto obliga o no a repensar los efectos de la sentencia hacia una mirada que pudiera llegar a tener efecto erga omnes, será tema de un desarrollo doctrinario mucho más profundo que no me va a alcanzar en esta breve presentación. Pero creo que, insisto, el rol del juez desde este mandato constitucional que les estoy señalando impacta sobre el inicio del proceso, la puerta de entrada del proceso, sobre el desarrollo del proceso y sobre el final del proceso en cuanto a lo que tiene que ver con los efectos de la sentencia. Y ni qué hablar en lo que tiene que ver con las cuestiones cautelares, porque fundamentalmente, también si bien soy un poco más restringido en el uso de las medidas cautelares en general,
no me gustan los procesos que solamente están resueltos a través de la vía cautelar. Soy mucho más, si se quiere, prudente en esa materia. Me parece que inevitablemente cuando estamos en peligro, en una situación de emergencia ambiental o cuando el juez se ve obligado a tomar decisiones muy firmes en el proceso, puede hasta actuar perfectamente de oficio, sin por eso poner en riesgo el equilibrio entre las partes y tomando de alguna forma este rol central que me parece que impone la cláusula ambiental. No quiero terminar de analizar, no quiero dejar sin analizar sobre el final cuestiones vinculadas con la misma cláusula ambiental en los dos últimos párrafos, lo que tiene que ver con las normas de protección ambiental, las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental dentro del marco competencial que establece el tercer párrafo del artículo 41, creo que también impactan sobre los procesos. Si bien cada uno de los procesos obviamente son facultades no delegadas por las provincias a la nación, los códigos procesales, me parece que tienen que volcar de alguna forma este mandato constitucional que había señalado. Y ni que hablar también con una prohibición con la que cierra la cláusula ambiental del artículo 41, la de introducir al territorio nacional residuos, el ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos y radioactivos, me parece que le termina de dar a la cláusula ambiental un contenido que impacta sobre todo el desarrollo de los procesos, sobre todo el proceso ambiental en particular y sobre el rol que tenemos que tener como autoridades, insisto, como autoridades, como manda el segundo párrafo del artículo 41, perdón, al momento de proveer a la protección de este derecho. Esta es un poco la reflexión que les quería dar desde la perspectiva constitucional, de qué forma nuestra cláusula ambiental impacta con este mandato que nos compromete a todos, por supuesto, y en primera instancia, creo entonces también a los jueces, a cumplir con este mandato de solidaridad para las presentes y para las futuras generaciones. Muchísimas gracias.